Constructores y destructores. Al momento de crear un objeto, la clase busca en forma automática una de dos funciones, la cual debe estar incluida dentro de las llaves de la clase. Las funciones que va a buscar son: una función que tenga exactamente el mismo nombre que la clase, o una función que se llame construct. Estas funciones son reconocidas por la clase y ejecutadas de inmediato sin necesidad de que el programador haga referencia a ellas. Los constructores pueden ser usados o no dependiendo de la necesidad del objeto, esto es, si el programador de la clase así lo determina, entonces puede incluirlas o no incluirlas. Al igual que el constructor, existe también el destructor. La diferencia entre el constructor y el destructor es que el constructor es la primera función que la clase ejecuta, el destructor es entonces la última función que se ejecuta. Al igual que el constructor, la función destructor se llama de forma automática sin que el programador necesite hacer referencia a ella, también puede ser usado en la clase o no si el programador así lo determina. En resumen, la clase por sí sola busca al constructor y si lo encuentra lo ejecutará de forma automática. Asimismo, el destructor es llamado en el momento en que el objeto ya no va a ser utilizado, esto pasa al terminar el programa. Para nuestro ejemplo vamos a hacer uso del constructor. Como ya sabemos, el constructor debe tener exactamente el mismo nombre de la clase, pero en mi caso me gusta más usar la función construct. Como puedes ver, al momento de ejecutar el constructor voy a escribir un aviso que dice constructor OK. Después mando a llamar una función que se llama OpenConnection. Esta función está declarada en la clase base, si te fijas está declarada como función pública. Los tipos de funciones y variables los voy a explicar en el siguiente vídeo. De momento solo te diré que cualquier función definida como pública en la clase base es accesible en la clase abstracta y en cualquier clase derivada de ella. Entonces, si la función OpenConnection es una función pública, entonces la clase vacunas y cualquier otra clase derivada de la clase base puede hacer uso de ella. En este caso esta función es la que se va a encargar de abrir la base de datos. Entonces esto es lo que pasa al momento de crear el objeto. Justo al crear el objeto, la clase que lo va a manejar buscar la función vacunas o la función construct declarados dentro de la clase vacunas. En este caso, al encontrar la función construct, entonces se ejecuta el código de la función. El primer paso imprime un texto que dice constructor OK. En el segundo paso transfiere el control del programa a la función que se llama OpenConnection, esta función está declarada en la clase abstracta base, así que el control del programa se transfiere a esa función. Esta función abre la base de datos y deja la conexión abierta en la variable MySQLConnect. Esta variable es la que nos va a permitir leer, actualizar, borrar y crear registros en la base de datos. Si detectamos que no se creó la conexión con la base de datos, entonces detenemos la ejecución del programa y mandamos un aviso notificando del error. En caso contrario, escribimos una etiqueta diciendo que la base de datos se abrió sin problemas. Terminada la función, entonces el control regresa a la función que la mando llamar y continúa con las siguientes instrucciones. En este caso el constructor termina dejando la base de datos abierta y regresa el control al objeto. Justo después de crear el objeto mandamos un mensaje diciendo: objeto creado con éxito. Y ahí termina el programa. Justo en este momento el servidor borra de la memoria el programa de nuestra página. Es en este momento que la clase manda a llamar al destructor. El destructor entonces manda cerrar la base de datos y así nuestro programa termina. Si te fijas, en ninguna parte se hizo referencia desde el objeto al constructor ni al destructor. El constructor y el destructor fueron controlados por la clase. Bueno, esto es todo acerca de los constructores y los destructores.
Guardamos nuestra página y la revisamos. Si no tenemos ningún mensaje de error, entonces el objeto, el constructor y el destructor funcionaron correctamente. Mañana vemos lo que son los tipos de funciones y variables dentro de una clase abstracta y una clase extendida.